Estamos grabando ya la sesión, hoy es bienvenidos a todos los que nos están acompañando el día de hoy, especialmente a Cristina Oneto, que va a ser nuestra presentadora. Esta es nuestra segunda presentación pre-congreso de Coaching Ejecutivo Virtual, que es el primero en español de estas características, que va a ser del 9 al 12 de noviembre de este año, en un par de meses. Las inscripciones ya están abiertas y lo que hacemos, hay un descuento para los que se anoten antes de fin de mes. Originalmente el precio de la conferencia es $250, para los que se anoten hasta fin de mes va a ser 230, y después ya a partir de ahí va a ser el precio final. Así que esperamos que los que estén interesados, que nos están acompañando hoy, puedan anotarse. Y el objetivo del Congreso es desarrollar habilidades de coaching ejecutivo. Tenemos presentadores de toda Latinoamérica, más de 20 presentaciones en 4 días, del 9 al 12 de noviembre. Y tenemos 6 sesiones de precongreso, hoy es la segunda, con Cristina, que es un gusto que nos estés acompañando desde Buenos Aires. Y voy a presentarte. Cristina es una especialista en tema de coaching de potencial, dirige el diplomado de liderazgo coach en la Escuela Argentina de Negocios y el diplomado de neuroeconomía y toma de decisiones de la Asociación Neuropsicológica Argentina. Desarrolló un assessment, una herramienta de la que nos va a compartir hoy, que se llama Talentum Potential y Bienestar Humano, y dirige la Escuela Talentum también. Es presentadora, autora, consultora, profesora en temas de potencial y desarrollo de ejecutivos en más de 15 países, y es también consteladora sistémica, terapeuta bioenergética con 3 posgrados en trauma severo, estrés y emociones. Especializada en la administración de empresas, áreas de recursos humanos, lideró áreas de recursos humanos en Ford y Crown Horwath entre 1994 y 2008. Además, con Cristina venimos compartiendo varias actividades. Se certificó como Mentor Coach, la certificación de The Global Consulting Group. Actualmente también es participante de la certificación de supervisión de coaching. Es otro programa que estamos ofreciendo para los que puedan estar interesados. Y Cristina, te dejo, lo dijo la presentación, estoy muy interesado en aprender sobre cómo fluir naturalmente en el tema de estrés y emociones en el coaching ejecutivo. Bien, gracias, gracias. Mira, con toda la presentación que hiciste y con el título, digo, me faltó una transparencia. Vamos a decirla ahora, la que falta, ¿no? Mil gracias primero por haberme invitado a este espacio de compartir con todo este grupo de personas. Bueno, siempre es un placer trabajar con Damián, estudiar con Damián, hacer supervisión, coaching, todo tipo de actividad, hacer una fiesta también, que hemos hecho festejos, escribir un libro, hemos hecho muchas cosas diversas juntos con Damián, y siempre es un placer, ¿sí? Siempre es un placer, así que estoy muy contenta de estar acá en este momento, en este espacio, ¿sí? Básicamente la transparencia que me falta, y me di cuenta ahora, es que usé el término fluir, ¿no? Y realmente hay como un dueño del término fluir, que es el señor Mihaly Csikszentmihalyi, que no pretendan que ahora yo escriba bien ni el nombre ni el apellido, porque es horrible de escribir, pero que después, si hay alguien interesado en leer, básicamente escribió 2 libros, uno que es Fluir en la vida, que es esta cosa de la sensación óptima, de cuando uno hace algo que le sale solo y que quisiera estar todo el día haciéndolo. Y escribió otro libro que se llama Fluir en los negocios, que me parece muy apropiado, y ahora me acabo de dar cuenta, para comentarlo también con ustedes a raíz de la temática del día de hoy, porque, bueno, cuenta casos específicos de personas que sienten que fluyen y que tienen sus experiencias óptimas en la vida trabajando del trabajo que hacen, ¿no? Que pareciera siempre como que hay una pelea, como que pareciera que trabajando uno no lo puede pasar bien o tan bien como en otras cosas. Yo le agrego el naturalmente, por eso hoy vamos a hablar del fluir o sensación óptima naturalmente, con el jueguito de la palabra mente ahí que le puse la mayúscula, porque vamos a un poquito a mirar desde la neurobiología y desde el coaching a ejecutivos, cómo podemos interrelacionar algunos elementos, ¿sí? Este sería como el panorama de nuestro trabajo hoy. La agenda básicamente son puntos, no son temas, serían temas,
pero si no, si lo viéramos como temas, podemos estar un día con cada uno. Básicamente el basamento científico desde el cual hablamos de las emociones y del estrés, vamos a tomarlo desde Damasio. Antonio Damasio es un neurobiólogo y casi premio Nobel portugués, muy reconocido en el mundo y que escribe muy fácil. Y bueno, y él habla del ciclo, ¿no? El ciclo del sentir, pensar, elaborar, expresar y somatizar, porque vamos a ver un poco también el soma del tema. Luego vamos a hablar de la importancia de las emociones y el estrés, y básicamente el tema más importante de las emociones es la memoria y la toma de decisiones, ¿sí? Después la neurobiología, o sea, ¿por qué pasan, hay cosas que pasan solas, ¿no? Y entender las cosas esas que pasan solas, porque a veces en el coaching somos como tan power que queremos imbuir al otro en que todo puede, y hay cosas que no todo se puede. Vamos a distinguir de todos los enormes y cantidades de aspectos que hay en la neurobiología, uno que es el aspecto de la introversión y la extroversión, y vamos a explicar un poquito más sobre introversión y extraversión, básicamente distinguirlo de algunos conceptos que están como casados o mal casados con ellos, y un pequeño toque de los estilos de pensamiento, cómo funciona la corteza cerebral, y cómo todo esto se aplica mucho en el coaching ejecutivo, porque indudablemente las consultas sobre estrés y emociones en ejecutivos son bastante comunes. A veces se hacen incluso consultas de coaching o pedidos de coaching, no solo con los individuos, sino con equipos, o sea, equipos con alto estrés y alto tono o bajo tono emocional. Y también el coaching de introversión-extraversión, a veces cuando las empresas quieren que una persona que es introvertida participe más o se vuelva más extravertido, y bueno, estas serían, yo creo, por lo menos elegí estas porque en mi experiencia con ejecutivos es la más solicitada. Una primera pregunta que los vamos a invitar con Damián a que lo compartan en el chat hacia ustedes es, ¿qué significa para ustedes el nombrecito este de maximizar el potencial que nos dice nuestra definición de coaching de la ICF, ¿no? Pero en el mundo del trabajo. ¿Cómo lo ven? Yo les voy a mostrar un par de conceptos. Voy a enchufar mi computadora, disculpen, pero me olvidé ponerle el cable y tengo miedo de quedarme mientras piensan las respuestas y las escriben. ¿Qué es el coaching para maximizar el potencial, pero en el mundo del trabajo? Pueden escribir sus comentarios, pueden escribir sus definiciones en el chat room. ¿Okay? Por ejemplo, acá Carlos está diciendo mejorar el desempeño. ¿Cómo contestarían esta pregunta? Les pido que compartan la respuesta en el chat room. Estaba invitando a todos a compartir las respuestas en el chatroom. Es un espacio donde pueden compartir comentarios o pueden hacerte preguntas. No sé si lo podés leer. ¿Pudiste abrir el chatroom? Acá lo tengo, acá lo veo. Desarrollar las competencias necesarias para el puesto actual, mejorar el desempeño, alinear nuestro talento con nuestras tareas y objetivos, ser eficiente y efectivo con el bienestar. Exacto, hay mucha, a ver esta, exaltar las fortalezas y los talentos de los ejecutivos para incorporarlas a los miembros del equipo y en torno a las metas de la organización. Bien, muy bien, muy bien. Este tema es un tema que en recursos humanos así gotean los colmillos de los de recursos humanos cuando aparece el tema potencial, porque hay muchas discusiones, ¿sí? Incluso en los ámbitos académicos hay unos papers ahí al final del PowerPoint que van a poder ustedes buscar y leer, y si no los encuentran me los piden y los compartimos, donde se da esta discusión permanente sobre el tema, ¿sí? Vamos a ver un par, ¿sí? Una de los primeros elementos de discusión sobre el potencial, y de lo cual vamos a hablar, y va a tener que ver con nuestra conversación sobre coaching ejecutivo,
es que el talento es innato. Es como que hay, como si fuera el Boca River o de los equipos de fútbol de sus diferentes países y ciudades, ¿no? Algunos que el talento es innato, plantean, y entonces que no hay nada que hacer, o sea, o naciste así o no naciste así, e indudablemente la práctica mejora, pero los dones ya venían, ¿sí? Es como algo que viene dado y no hay nada que hacer contra ello. Y la otra corriente es que el talento es adquirido, o sea, que exclusivamente la práctica y la práctica deliberada va a ser el predictor de la performance de la persona. Más práctica, alta performance. Y obviamente también las experiencias tempranas van a ayudar, ¿no? Entonces, estimular al niño con la música, etcétera, etcétera. Y así, como es adquirido, todas las personas podrían convertirse en prodigio, ¿sí? Bien. Yo diría que casi de alguna manera, solapadamente, el coaching o las distintas escuelas de coaching enseñan más esto, porque nos muestran como coaches que todo podemos. Y a veces, esto es lo que yo quiero mostrar, hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, yo mido 1,60 m y hay a ciertos estantes de la cocina que no llego, y que mis hijos que miden 1,85 m sí llegan, ¿sí? Entonces, todos tenemos disposiciones y limitantes, la mayoría biológicos, que nos impiden ciertas... Bien. Vamos a hablar entonces de otro aspecto que también en las organizaciones, como ya lo dije antes, es muy importante, que es el estrés. El estrés es re interesante porque la mayor parte de nosotros decimos estoy estresado, como que estoy mal. Y la verdad es que el estrés es algo que nos pasa, puede venir desde adentro, puede haber un estrés, que lo vamos a ver también, pero en general hay un disparador externo que luego genera un circuito interno. Pero concretamente lo que nos hace sentir mal del estrés son las emociones que despierta el estrés. Si el estrés que nos viene no despierta ninguna emoción negativa, por más que venga con formato de estrés, si las emociones negativas no aparecen, no hay mucho que hacer al respecto, ¿sí? Lo que sí vamos a decir es que cuando el estrés despierta emociones negativas, ellas van a afectar tanto el talento, sea adquirido o sea innato, va a estar siendo afectado por las emociones. Vamos a decir entonces que según nuestra mirada, y por un rato les pido que confíen en la mirada esta, poseemos disposiciones innatas, disposiciones que nos llevan hacia cierto camino, y obviamente todo lo adquirido alimenta o no esas disposiciones innatas. Vamos a decir que el estrés en formato de emociones negativas es el enemigo del potencial y de los talentos desplegados. O sea, siempre que hay un ambiente de estresores con emociones negativas, la mente se ciega y se toman decisiones a veces muy equivocadas. En el caso de los talentos innatos, como funcionan en este modo del fluir, que ya lo introdujimos un poquito al principio, pareciera que no. Entonces, pareciera que algunos talentos innatos que todos tenemos, a pesar del alto estrés, funcionan en automático, ¿sí? Algunos, no todos. Entonces, bueno, esto es como para tener en cuenta. ¿Cuál es el libro que les recomiendo? Recién le decía a Damián, el libro lo tengo en PDF, porque no se edita más en castellano, así que si les interesa a alguno de ustedes, lo colgamos en la web del Congreso. Es el libro de la izquierda, que se llama Sentir lo que sucede. Incluso tengo una pequeña guía de lectura, por si quieren ir a los puntos específicos que más nos interesan, de este señor Damasio. Él ahora escribió este otro libro hace un par de años, que se llama El cerebro que creó al hombre, ¿sí? Que en inglés es algo así como la mente que se crea a sí misma. A mí Damasio me encanta porque es muy claro, y él dice que, bueno, que básicamente la particularidad que tenemos los seres humanos es esta capacidad que tenemos en este momento de estar acá hablando de cómo nos comportamos. O sea, usamos nuestra conciencia para hablar de nuestra conciencia, ¿no? Y sabemos que tenemos conciencia porque podemos referirnos a ella, y es a través de ella que lo hacemos. Entonces, él dice ahí, ¿qué puede ser más arduo que saber cómo sabemos? Entender que tener conciencia es lo que nos permite reflexionar sobre ella, es esta frase de Damasio que a mí me parece hermosa, y que a partir de ahí él trae todo el tema y la profundización del tema del estrés, de las emociones y de la homeostasis que despiertan estas emociones, y del síntoma.
O sea, cómo aparecen síntomas cuando hay muchas emociones negativas y son muy extensas a lo largo del tiempo. Entonces ustedes se van a encontrar con ejecutivos, se van a encontrar con la consulta del estrés, con la consulta de algunos cambios de comportamiento a través del estrés, y ahora vamos a intentar comprender algunos de ellos. Yo siempre también digo que no solamente a nosotros como coaches nos sirve comprender, sino que al coachee, al cliente, muchas veces frente a lo que le pasa, cosa desconocida, no sé lo que me está pasando, estoy teniendo un síntoma, estoy durmiendo más o estoy durmiendo menos, me está pasando cosas que antes no me pasaban, cuando las comprendo, cuando viene alguien que me dice, mira, lo que te está pasando es esto, esto y esto, podés leerlo acá, y esta es una lectura simple de llevar adelante, lo entiendo, no me deja de pasar, pero ahora lo comprendo, ¿sí? Y comprender tranquiliza. Entonces, se baja un cambio, decimos, ¿no? Acá en Argentina. Básicamente, entonces decimos, el estrés está asociado a emociones negativas. Si no está asociado a emociones negativas, no es un estrés del que vamos a hablar, ¿sí? Y bueno, otro que vamos a decir es que nuestra biología está preparada para el estrés, o sea, ya nuestros antepasados hace tantos, pero tantos años se enfrentaban a cosas mucho más terribles que las que nos enfrentamos nosotros, ¿sí? A que maten a sus crías, a que les roben su comida, de manera que nuestro cerebro está súper preparado para el estrés, y vamos a decir que el estrés es una función protectora del organismo, o despierta funciones protectoras del organismo, ¿sí? Hay una rueda que me parece que es sumamente importante que un coach tenga. En general se habla mucho de las emociones que aparecen en algunos libros de coaching que casi todos tenemos, que son muy buenos, y que hablan de 4, 6, 8 emociones. Fíjense todas las que hay, ¿no? Miren acá, esta es la famosa rueda de Plutchik. Plutchik hace todo un análisis del origen de las emociones y las emociones complejas. ¿Vieron como esa película Intensamente que explica tan bien cómo son las emociones complejas? Si no la vieron, véanla, porque es también una película ideal para un ejecutivo que no entiende lo que le está pasando. Y la otra rueda de Plutchik que puse acá, que me parece que también es una perla, que muestra cómo Plutchik saca su rueda de emociones en 1980. Y esta ruedita de la derecha está construida con los emoticones que empezaron a surgir desde 1982. Y fíjense cómo hay un emoticón para cada una de las emociones, y fíjense cómo, o sea, una simple carita de un dibujo muy sencillo puede transmitir algo tan complejo, ¿no? Y lo leemos tan rápido. O sea que las emociones son fáciles de transmitir, sería. ¿Qué pasa acá? Bueno, vamos a ver un poquito, una pequeña perlita biológica, ¿no? Cuando estamos con una vida normal, con situaciones habituales, nuestro sistema homeostático es el que regula todo lo autónomo. O sea, yo respiro, el corazón anda, el hígado anda, los pulmones, todo funciona, pero son cosas autónomas, no le decimos a la nariz respirar, y a los pulmones, ni al diafragma, ni a ninguna parte del cuerpo que haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Una de las cosas que hace también este sistema autónomo es distribuir oxígeno en el cuerpo. Y una de las cosas que pasan, más comunes, es que cuando estamos haciendo trabajos que no son apropiados a nuestras disposiciones innatas, a nuestras disposiciones naturales, el consumo de oxígeno del cerebro sube, porque estamos forzando a la máquina, ¿sí? Entonces requiere más combustible. El sistema homeostático sabe muy bien que sin oxígeno las neuronas se mueren. Entonces cuando el cerebro pide más oxígeno, indefectiblemente el sistema homeostático le va a dar. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, Cristina, esto está muy lindo, me lo voy a mirar después del PowerPoint, pero ¿qué me sirve a mí saber esto? Bueno, acá va a venir un tema de indagación, va a venir un tema importante en el coaching ejecutivo, que es, ¿cómo sé yo si a una persona le está pasando esto? ¿Cómo sabe una persona si el estrés que está teniendo tiene que ver con un exceso de consumo de oxígeno y con una tarea que lo está diezmando? ¿Sí? Todos tenemos en la vida lo que yo llamo un trabajo sucio, ¿no? O sea, una de esas tareas que decimos, esto no, lo delego, lo compro, lo pido, hay alguien que lo quiere hacer, yo no, ¿verdad? O sea, todos tenemos algunas tareas
que no nos son afectas, que no nos salen bien, y que intuitivamente sabemos que esa es nuestra parte, ¿no? Mejor se lo doy a otro. Entonces, una de las cosas que pasa cuando aumenta mucho el estrés y aumenta en forma progresiva y el consumo de oxígeno se ha aumentado porque estoy trabajando de lo que no me es tan natural, ocurre que cambia el nivel de alerta. Acá quiero decirles dos cosas súper importantes para que podamos entendernos y que por un ratito usen este diccionario conmigo. El introvertido no es una persona tímida. Lamentablemente el diccionario dice como sinónimo tímido, pero ustedes hablan con cualquier psicólogo, Damián lo puede confirmar, la introversión no es timidez. El tímido padece su introversión. El tímido está introvertido porque en realidad no puede expresarse por algún tipo de padecimiento que tiene. El introvertido natural, aquel que tiene una disposición introvertida innata, ¿sí?, que le es natural ser introvertido, disfruta de su libro, disfruta de su película, disfruta de estar solo, y probablemente cuando le llega el momento de extravertir, porque nadie es absolutamente extravertido o absolutamente introvertido, no existen casi las personas 100-100, ¿sí?, saldrá al mundo a expresarse. Lo mismo por el otro lado. Los súper extravertidos no son personas que hablan todo el tiempo, muy comunicativas o muy transparentes, no. Son personas que necesitan muchos estímulos, entonces pueden estar mirando televisión, escuchando la radio y estudiando. Y la madre entra y dice, este chico no estudia, y el chico estudia y le va bien en la materia, ¿sí? ¿Y cómo puede ser esto, no? ¿Cómo puede ser que alguien en el nivel ejecutivo, quiénes son los extravertidos? Los que trabajan en la bolsa, en cotizaciones y discusiones, ¿sí? Los que trabajan en las mesas de dinero, cotizaciones de vuelta, personas yendo a otros ámbitos, que trabajan en un mercado de frutos, también con peleas, con discusiones, ¿sí?, con negociaciones y con el deseo de ganar. El extravertido es alguien que discute y pelea para ganar, ¿sí? Y esto va en el ámbito ejecutivo y en cualquier otro ámbito. Bien, ¿qué vamos a decir entonces? Vamos a decir que primero la falsa creencia que hay, mitad de la gente es introvertida, mitad es extravertida. No, no es así. Vamos a tener un 15% de la gente que son muy extrovertidos y un 15% muy introvertidos. Ninguno está enfermo. El introvertido no está enfermo, el extravertido cree que el introvertido está enfermo, el introvertido cree que el extravertido está enfermo. Ni hablar en el trabajo en equipo, entre ejecutivos. Cuando hay dos ejecutivos, un extravertido frente a un introvertido, de estas dos porciones de las puntas, pueden tener muy feas percepciones uno del otro. Yo a veces les hago escribir en un papelito que digan, a los extrovertidos que digan qué piensan de los introvertidos. Y después los leo los papelitos, ¿no? Ok, estos son los pensamientos, no los hago decir para que no los odien. Entonces les pido después a los introvertidos que escriban en un papelito qué piensan de los extrovertidos. Y suelen ser las mismas cosas. Es muy gracioso, como que piensan, es un escondedor, ¿no? Entonces habla, porque es un escondedor, entonces no dice lo que tiene que decir, dice cualquier cosa, y obviamente el extrovertido dice que es un escondedor. Entonces, acá tenemos un tema no solo ya con tres aspectos importantes: introversión, extraversión. Primero, las diferencias, el valorar la diferencia entre el introvertido y el extravertido, el respetar la diferencia entre introvertido y extravertido. En los vínculos ejecutivos, que es muy difícil porque en general los ambientes más de la investigación, de las finanzas, los que hacen software, por ejemplo, son ambientes más introvertidos, son personas que llevan más tiempo en la reflexión y necesitan tener esa cosa más introspectiva del introvertido. En cambio, los ambientes del marketing, de las ventas, ¿sí?, en el caso de las finanzas corporativas, ya no las finanzas internas, son ambientes extravertidos, competitivos, ¿sí? Cuando esos ambientes tienen que compartir entre ellos o tienen que convivir en una mesa directiva, se complica entender que el otro es tan distinto a mí, ¿sí? Y en el medio está el 70%, que somos casi todos. A ver, convengamos que estos dos extremos son los bichos raros, que entre ellos se matan. El 70% somos todo el resto de la población, que es la mayoría, somos muchos, y en general en las empresas está ese 70%, es raro que estén los otros dos, pero que también tiene sus diferencias, porque como buena campana tiene sus combinaciones.
también acá ocurre lo mismo. Otro aspecto a tener en cuenta respecto de la introversión-extraversión es que a veces hay personas que porque ha pasado esto que vimos antes, o sea, porque el sistema autónomo reguló el oxígeno para el cerebro y el organismo percibió que las cosas están mal, pasa que a las personas les aumenta la introversión. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de introversión. El que es un introvertido natural y disfruta de su ambiente introvertido, lo necesita, lo alimenta, ¿sí? Es como que carga las pilas. Y está el introvertido que no es natural, que sencillamente está padeciendo por su estrés, por sus emociones negativas, una introspección. ¿Sí? Todos conocemos personas que fueron el alma de la fiesta en la universidad y los vimos 3 o 4 años después de habernos recibidos y estaban metidos para adentro y algo les pasaba. Esto pasa, ¿sí? Como todo en la vida, una vez que se elabora, la persona vuelve a prosperar, vuelve a ser quien era. Pero mientras tanto lo vemos como un introvertido raro, un introvertido deprimido. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a decir que en las interacciones, siempre en las interacciones de trabajo, no tanto respecto de cómo tomamos nuestras decisiones, de qué prioridades tenemos al tomar decisiones, de qué tipo de estilos de pensamiento tenemos, que ni lo tocamos el tema todavía, pues un tema bastante más amplio que el de introversión-extraversión. ¿Qué tipo de proyección de carrera cada uno tiene? O sea, cada ejecutivo, cada persona, cada ser humano se ve a sí mismo en un futuro laboral. Es como que se imaginan hacia dónde van y están tratando de construir ese camino. ¿Sí? Eso también es muchas veces una fuente, cualquiera de estas variables son fuentes de estrés e indefectiblemente fuentes de emociones negativas. Son todas variables para ser analizadas con un ejecutivo, con una persona, con un trabajador en la empresa, para saber cuál de estas fuentes está siendo el origen de esas emociones negativas. ¿Sí? Nosotros podemos tomar escalas de emociones y escalas de estrés, que son realmente la fuente muchas veces de información más rica para estos temas. Les pongo solamente la pantalla de cuáles serían las 4 grandes redes neurales, ¿sí? Cuando hablamos de introversión-extraversión hablamos del tronco cerebral. El tronco cerebral lo tiene hasta un cocodrilo, ¿sí? El tronco cerebral, que es el que regula lo autónomo y regula la conciencia, esa conciencia de la que hablaba incluso Damasio. En el caso de lo que habla Damasio, también, aparte de la conciencia, están estas redes neuronales, que son la corteza cerebral, la parte más moderna del cerebro, que están especializadas, están en red, están así como todas mezcladas, pero sí están especializadas. ¿Sí? En la clínica cualquiera lo pudo haber visto, en la práctica del coaching cualquiera lo pudo haber visto. Jung fue uno de los primeros que desde su práctica clínica nos trajo a todos este cuerpo de conocimiento que hoy día tiene un fundamento neurobiológico impresionante. ¿Sí? Básicamente, acá los investigadores, y ahí se los puse para los que estén interesados en saber más de la neuro. A ver, hay una preguntita. Carlos, ¿qué relación tiene el modelo de 4D neurales con el modelo DISC? Es bastante parecido. Lo que pasa, Carlos, es que hay una... A ver, DISC quedó un poquito... Fue antes de la neurobiología. A ver, Myers-Briggs, que fue uno de los primeros instrumentos de este tipo, tiene ya unos 80 años, y DISC creo que tiene 50 o 60, y pensá que todos estos descubrimientos que nosotros estamos usando acá tienen que ver con la década del cerebro, que fue del 90 al 2000, y ni hablar después del premio Nobel de Economía, que se lo sacó Kahneman, ¿sí? Porque él descubrió esto de la toma de decisiones y de cómo en realidad la economía la manejan las decisiones de los seres humanos. La economía no es una entelequia que no hace nada, la hacemos nosotros, ¿no? Entonces es parecido, es un lindo análisis el que se puede hacer comparando el DISC con esto. Hay una mezcla, nosotros miramos la introversión separada de los estilos de pensamiento. DISC lo mira un poquito mezcladito, lo simplifica un poco más. ¿Sí? En esta mirada nuestra hay como 16.000 tipos diferentes de personas, como más variedad.
pero más o menos se parecen. Si vos decís, DISC estaba en el camino correcto, le faltaría darle una vueltita neurobiológica al modelo, ¿sí? Que supongo que se la darán, a lo mejor ya se la dieron, y yo no me enteré. Básicamente nosotros acá lo que vemos son las investigaciones de Sperry, que son del año 80, Premio Nobel de Medicina, de Privan, de la década del 90 al 2000, que él es el que encuentra las 4 redes neurales, encuentra que hay una debilidad natural de la que hablábamos hoy. ¿Se acuerdan que hablábamos esto de siempre todos sabemos que tenemos un trabajo sucio que lo hacemos, ¿no? No es que no lo hacemos, el pedazo de cerebro lo tenemos, pero nos agota. Y esto de Hayer, de que esa función que nos agota es porque consume más oxígeno. El principal combustible de nuestro cerebro es el oxígeno, ¿sí? Y ese mayor consumo de oxígeno puede llegar hasta 100 veces más, según Hayer. Eysenck es el que nos enseña todo esto de la introversión-extraversión. A ver, exacto, Alcira. Bueno, Alcira, el Benziger se parece más. Bueno, de hecho, a ver, mira, te voy a contar algo, porque es justo que lo pones junto. Hermann es un señor a quien yo conocí, con quien yo estudié y trabajé. La señora Benziger, la doctora Benziger, también trabajó con Hermann. ¿Sí? O sea, todos venimos como de la misma fuentecita. Claro, ella también trabajó con Hermann, y bueno, pero también el modelo Hermann se había quedado con Sperry, ¿no? Hubo un avance muy importante en la neurobiología, y yo, bueno, Benziger por su lado en Estados Unidos, y yo acá tuvimos la suerte de trabajar con neurólogos y psiquiatras y acceder a esas investigaciones, ¿sí? De hecho, nosotros acá tenemos 3 asesores científicos permanentes, ¿sí? Que son psiquiatras, neuropsiquiatras y un experto en memoria. Básicamente ahí viene con respecto a la memoria, es súper importante tener en cuenta, este es el doctor Cardinali, nuestro asesor, que la memoria se constituye a través de las emociones. Si a uno le pasa algo que emocionalmente no tiene carga, mañana no lo recordamos, ¿sí? O sea, la importancia de las emociones, positivas o negativas, no son las negativas nada más, para la construcción de la memoria es altísima. Y este es otro tema súper importante en empresas también para trabajar. Cristina, te voy a comentar, como ya estamos más o menos en la mitad de la sesión, yo sé que todavía te quedan un par de filminas para compartir. Sí, pero también para que ya estoy. vaya preguntando en la medida de lo que vos vas presentando las últimas filminas, que la gente pueda hacerte preguntas o dudas o comentarios que tengan de todo lo que presentaste hasta ahora. Entonces quería invitar a todos en el chat. Quería invitar a todos en el chat room para que hagan preguntas, pero también sería importante que puedas terminar la presentación. Sí, bueno, queda así como muy poquito, que me parece que es un chequeo nomás. Básicamente vimos la agenda, yendo de abajo para arriba, la neurobiología de los estilos de pensamiento y los autores, y la relación, ¿no?, de el estar abocado a usar un estilo de pensamiento que no es el natural, que es el que más oxígeno gasta, indefectiblemente despierta emociones negativas, indefectiblemente despierta estrés. Entonces, muchas veces nuestro trabajo, técnicamente hablando, es la propia fuente del estrés. Lo mismo si nuestro trabajo es un trabajo muy introvertido y nosotros somos más extravertidos, o viceversa, son fuentes de estrés, ¿sí? Bueno, el estrés como importante en la vida, el estrés no es malo porque el estrés nos informa, y las emociones que se despiertan no son malas, porque las emociones nos informan, ¿sí? Como bien dice Alberto Levi, miren los videos de Alberto Levi que están en YouTube, donde él habla, la información que trae una emoción es lo que yo tengo que tomar, y a través de eso tengo que trabajar. Muchas veces yo uso los videos de Levi, que son tan cortitos y tan sustanciosos, para que un coachí comprenda de qué estamos hablando con la información que trae una emoción. Después, bueno, la importancia de la memoria, ya la hablamos, ya hablamos también del circuito este que explica Damasio en Sentir lo que sucede. Sentir lo que sucede es procesar, ¿no? Es tomar conciencia, es estar conscientes. Casi diría Damasio es de mindfulness. No sé si él sabe qué hace mindfulness, pero de alguna manera el estar presente a actos y presente a las sensaciones es un poco el plateo final, ¿no? Bueno, fui de abajo para arriba como para darle otro circuito.
Sí, a ver, creo que hay otra. Es Alberto Levi, ¿no, Damián? Porque yo siempre le cambio el nombre. Levi es el apellido. Ustedes ponen Levi y ponen, por ejemplo, enojo, y aparece el video. ¿Sí? Yo creo que es Alberto. Este, Norberto, ¿ves que le cambio el nombre? ¿Sí? Gracias, Cecilia. Siempre le cambio el nombre al pobre. Pero, exacto, mil gracias. Gracias, Lina. Eh, esos videitos son un poquito viejos, la verdad que tendría que filmar unos nuevitos, Norbert, perdón, pero, ay, José, ¿estás ahí? José Peláez, mi amigo, qué divino. Eh, gracias. Bueno, así que, a ver, ¿qué digo? ¿Han encontrado diferencias similares, tendencias entre los niveles de estrés, productividad y los grupos generacionales dentro de las organizaciones? Baby boomers, sí. A ver, no diferencias biológicas que yo sepa, pero es una, mira, el jueves voy justo a mi curso con los neurólogos y qué sé yo, así que hago la pregunta, ahí son todos psiquiatras y neurólogos. Eh, eh, no diferencias, pero sí indefectiblemente ellos tienen otra aproximación frente a la vida, ellos tienen como una mirada muy distinta, los millennials básicamente es de lo que estoy hablando. En las empresas, acabo de asistir a un congreso universidad-empresa en la universidad de la que soy parte, y se dice, a ver, nuestro próximo CEO ya es un millennial, ¿no? Esto dicen los directores de recursos humanos. O sea que lo que sí les digo como novedad, en mi haber, me llevé de ese congreso, basta de hablar de los millennials como alguien que hay que hacerle cambiar de opinión o alguien que hay que gestionar. Es nuestro próximo CEO, es nuestro próximo presidente, un millennial. Entonces, pero me llevo la pregunta, Auri, y si tengo, el jueves voy al grupo este y pregunto si tienen algún tipo de, pero sí definitivamente, el estrés y la productividad y el tipo de trabajo y el tipo de introversión-extroversión afecta. Mindfulness, les recomiendo que se bajen uno que se llama Headspace, si hablan inglés. Si no hablan inglés, hay otras en castellano, pero nunca me acuerdo cómo se llaman, pero les prometo que si no hablan inglés, se las paso, ¿sí? Esta Headspace es genial, es buenísima. Todas mis técnicas, yo lo que más uso son, bueno, las de los posgrados que hice de trauma severo. Si lo que quieren es un tipo de atención por trauma severo, yo recomiendo la experiencia somática y recomiendo 3 Trauma Release Exercises, pero no sé en qué países están, sin medita y todo. Pero en Uruguay, por ejemplo, puedo recomendar, en Colombia, ya me anoto y yo les paso a través de Damián, Colombia y Perú, sí. Sí, en trauma severo. También, Cristina, vos al final podés, tenés tu correo electrónico para que la gente lo anote y pueda estar en comunicación contigo también. Claro, tenés razón, sí. Tenemos acá, tenemos más de 40 personas que nos están acompañando hoy en esta webinar, y por ahí pueden estar interesados en seguir la conversación contigo, en hacerte preguntas de los recursos que estás compartiendo. Entonces acá pueden ver el correo de Cristina, es crisoneto@gmail.com. Entonces de esa manera también pueden estar en comunicación con ella. Cristina, vos también tenés tu herramienta que has desarrollado, Talentum. Me gustaría por ahí que compartas. Yo tuve la oportunidad de compartirla y tuve una experiencia muy positiva trabajando contigo. Entonces sería que compartas con nuestros colegas que... Sí, bueno, básicamente este es el modelo que nosotros usamos, es un modelo que aborda mucho más que lo neurobiológico, o sea, hay 2 pedacitos que son la neurobiología, hay un pedazo muy importante que es la toma de decisiones a través de valores. Siempre digo, ¿por qué están ustedes 40 acá en este momento? ¿Por qué está Damián? ¿Por qué estoy yo? ¿Por qué está cada uno de ustedes? A veces por razones muy distintas cada uno, y a veces por muchas razones compartidas. Hay una que seguro tenemos todos compartidas, que es el amor al conocimiento.
¿sí? Entonces, estamos acá porque queremos aprender, y ese es un valor importante, y es un valor que cada uno de ustedes hoy priorizó, y por eso está acá. De eso se trata ese ambiente en el que investigamos, indagamos, que es netamente adquirido, ¿sí? Todo lo que es neurobiológico tiene disposiciones innatas, y el otro ambiente en el que trabajamos mucho es la historia laboral y cómo yo proyecto mi historia laboral a futuro. Un tercer ambiente en el que entramos, aparte del neurobiológico, es todo lo que hace estrés y emociones. O sea, tomamos escalas de estrés, tomamos escalas de emociones, y permitimos a partir de esto el entender el origen del estrés, el origen de las emociones, y su relación con todo este panorama, ¿sí? La interrelación entre todas estas variables es el gran arte que hemos creado con Talentum, ¿sí? O sea, hacer que todo esto se combine en un cuerpo de conocimiento que genera una identidad, que es cada uno de todos nosotros, que somos bien complejos, ¿no? Tratando de hacerlo desde un lugar sencillo. Básicamente algunas cosas que hacemos con compañías es mapas de puesto persona, o sea, mapeamos el puesto como si fuera una persona, y respecto del perfil de la persona hacemos un comparativo de brechas con recomendaciones de trabajo. Este sería un mapita de una persona, la escala de valores de una persona, el cerebro hoy de la persona, el cerebro de la persona en la infancia, le podemos ayudar a comprender la evolución de su cerebro, ¿sí? Y cuando vemos equipos decimos, bueno, ¿cómo toma decisiones este equipo? ¿Cuál es el cerebro de este equipo? ¿Cuál es la alerta, la introversión, extraversión de este equipo? Y acá vemos los vínculos, vemos roles, estilo de vínculo y conflicto. Este sería así como muy a grandes rasgos, pero me gustaría escuchar más preguntas. Le pedimos, si quieren también pueden levantar la mano y podemos poner los que puedan hablar, si quieren, si no, si prefieren en vez de escribir, también tienen esa opción. Nos quedan unos minutos al final de la sesión para tener una interacción con todos los que nos están acompañando. Entonces, a partir de... Ahí Cecilia escribió algo bonito que dice, llegué por el tema que captó mi interés, o sea, por el conocimiento, y me quedé porque siento que aprendo y comprendo un poco más. Gracias, Cecilia. México, Argentina. Escríbanme, ahí vieron mi email, ahora después lo vuelvo a poner. De Y Perú, les mando los terapeutas de trauma ACV. Betty te pregunta Ahí si está. y alguien te está preguntando si eras médico. También sería interesante porque tú hablas mucho de cómo funciona el cerebro y de toda la parte... No, soy licenciada en Administración de Empresas, conversa. Después empecé con todo el tema de comprender el cerebro, pero desde un lugar de difusión. Tuve la suerte de tener un terapeuta que fue el primer neuropsicólogo de Argentina, y él me metió porque dijo, vos estás para esto, o sea, lo podés difundir en empresas que nosotros los médicos no nos metemos, y como me gustó el tema, me meto, pero no soy médico, por eso cuando hay médicos presentes siempre digo, bueno, que venga el médico y me ayude, pero sí, por eso tenemos nuestros asesores médicos que son básicamente nuestro psiquiatra es Ignacio Brusco, nuestra neuropsicóloga es Mariela Licitra, y el experto en memoria que es Cardinali, Daniel Cardinali. ¿Sí? Ellos me dicen que lo que digo está bien y me corrigen cuando cambian, porque en neurobiología cambia todo el tiempo. Ahí me está preguntando, Pedro está haciendo una pregunta que me parece muy apropiada para el trabajo con ejecutivos en organizaciones, que es cómo controlar nuestra mente y emociones. Y yo creo que acá es interesante poder entender la relación entre las emociones y el funcionamiento del cerebro. Claro. Un poquito más sobre eso, porque eso es una información que a veces en coaching es útil para los ejecutivos poder entender. Sí. A ver, básicamente es prácticamente imposible controlar las emociones, salvo que tengas mucho ejercicio no mental, sino físico, porque controlar una emoción depende de tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, si te duele la panza, y si vos endureces la panza desde chiquito para que no te duela, porque en realidad estás sintiendo algo que es una angustia, que no te gusta,
ya te acostumbras a cortar a la emoción, o como lo que más sabemos hacer todos los que hemos trabajado en empresas, que es aguantarnos llorar. Entonces, como que hacemos glup, ¿no? Tragamos y no lloramos, pero la emoción igual está. El que no tiene ese ejercicio, el que llora cuando tiene que llorar, le duele la panza cuando tiene que doler, se siente mal, no sé si no lo termina pasando mejor, ¿no? El control de emociones termina en síntomas. Esto es lo que los médicos ven, es lo que la biodescodificación y los que hacen la psiconeuroinmunoendocrinología, que es a lo que voy el jueves, lo que ven es eso, ¿no? La emoción que uno llevó para adentro y que no demostró a tiempo o que no soltó a tiempo, no necesariamente enfrente del peor que quisieras no mostrarla, no es sana para nuestra biología. Concretamente, igual casi todos podemos controlar casi todas las emociones, depende en cuánto lapso de tiempo. Si uno está controlando una emoción negativa todos los días de su vida, a toda hora, es de corto plazo. ¿Qué recomiendo? De vuelta voy a lo mismo, les recomiendo Headspace. Cuando alguien tiene que hacer una presentación muy difícil, yo ahora, por ejemplo, estoy ayudando con coaching de oratoria a unos ejecutivos que son nuevos ejecutivos en una empresa bastante importante, y están todos fascinados con su Headspace, y antes de hacer sus presentaciones escuchan un Headspace. El mindfulness es una técnica que te permite bajar los decibeles de la emoción y te permite estar presente a lo que querés estar presente en ese momento. Como técnica práctica para el ambiente de trabajo me parece genial. ¿Puedes explicar un poquito más, Cristina, qué es el Headspace y cómo funciona? Mira, el Headspace son sesiones de 10 minutos, tiene 10 sesiones gratuitas, que tengo gente que solamente opera con esas 10 sesiones gratuitas, o sea, vuelven a la primera y vuelven a la primera y les sirve. Creo que si te compras el paquete anual cuesta algo así como, no sé, $10 o $5 por mes, una cosa que no es demasiado cara. Dura 10 minutos, en los primeros 2 minutos generalmente hay un videito demostrativo. Por ejemplo, uno de los videitos a mí me encanta, que te muestra que si vos estás metido en el tránsito de tus pensamientos, nunca vas a poder observar tus pensamientos. Entonces te muestra como si sos un autito en el tránsito. Después te dice, bueno, bajate del auto y ponete en la rotonda, ¿no? Y es un tránsito con una rotonda. Entonces, si vos estás en la rotonda y ves pasar tus pensamientos, ya no estás en el pensamiento, ¿no? Entonces te hace como imaginarte en tu cabeza qué sería mirar a tus pensamientos en vez de estar en tus pensamientos. No sé cómo lo logra, pero es genial, te calma. Es como una disociación. Exacto, exacto. Como disociarse, separarse de uno para poder observarse y de ahí... Exacto, pero lo hace con un dibujito de 30 segundos, ¿no? Entonces decís, es genial, y a partir de ahí te hace un chequeo de corporal, que lo lleva muy bien, que es un chequeo, o sea, yo que hago un poquito de meditación, lo hago siempre, donde vas viendo dónde está la emoción, cómo la sentís, ahí aprender un poquito de experiencia somática es muy útil, porque la experiencia somática te permite trabajar sobre la emoción negativa y el dolor que produce, ¿no? Ya sea acá, bueno, donde la emoción se esté ubicando en el cuerpo. Ya saber en qué lugar del cuerpo se está ubicando, tomar conciencia y tratar de respirar la emoción, ¿sí? Cuando yo respiro, trato de respirar la emoción desde el lugar donde está, ya es una gestión de emociones. ¿Sí? Lo que está trayendo también que es interesante, muchos de los compañeros que forman parte, que participan en estos programas, tienen formación ontológica, donde claro. es el trabajo no solamente en el lenguaje, sino también en el cuerpo y en las emociones, como los 3 ámbitos de exploración dentro del coaching, que no necesariamente en otras escuelas de coaching o formaciones de coaching, pero este espacio de cuerpo, mente y emociones que van asociados es muy apropiado poder explorarlo, y trabajando con coaching de ejecutivos, poder tener conversaciones. Por ejemplo, este programa Headspace está en inglés, en español. ¿Conoces alguna otra técnica o algún otro programa que esté disponible? Está lleno de aplicaciones, porque Headspace es un golazo, se llenaron de plata los que hicieron Headspace, ya cotiza en bolsa, y se llenó de aplicaciones, incluso en YouTube tienen aplicaciones, no aplicaciones, sino videos de mindfulness, para meditar con mindfulness. Aunque tengan 4 o 5 versiones,
ya después van a incluso tener la suya propia, porque van a poder tener la regulación de esos 10 minutos. Hay meditaciones de 1 minuto también. Cuando uno está frente a algo muy estresante, las de 10 son ideales, ¿sí? Y antes, o sea, yo sé que esto me va a estresar, antes tomo mi headspace, como un anticipo. Sí. Una cosa, Cristina, que quería reforzar acá, que es trabajando con ejecutivos, que como bien decías, el estrés es uno de los temas más comunes que traen porque es la característica de cómo vivimos nuestra vida. No hace falta ser ejecutivo para estar estresado, pero los ejecutivos en organizaciones hay muchas variables, presión para conseguir los objetivos, políticas organizacionales, problemas relacionales entre compañeros de trabajo. Hay un montón de variables que tarde o temprano van a hacer que el cliente traiga este tema del estrés a la sesión de coaching. Y acá como coaches tenemos la oportunidad de poder trabajar en estos 3 espacios de lenguaje, cuerpo y emociones. Y el primer paso es reconocer que muchas veces solos no podemos, que necesitamos una ayuda, que esa ayuda no solamente el coach, sino también la ayuda pueden ser apps, música, visualizaciones, y yo creo que muchos ejecutivos, no sé cuál es tu experiencia, pero muchos tienen esta fantasía de omnipotencia. Claro. Que pueden solos. Claro. Llegan a coaching para trabajar, pero como que están limitados por sus propias creencias de que algo más los puede ayudar. Y muchas veces en coaching hay que explorar qué es lo que hay en su camino, que probablemente la mayoría de las veces somos nosotros mismos los que estamos en nuestro camino para claro. pero muchas veces es poder pedir ayuda, y en ese pedir ayuda es poder reconocer herramientas que puedan servirnos para eso, como por ejemplo, que vos estás compartiendo, pero como bien decís, hoy en día en el Internet podemos acceder a un montón de diferentes herramientas que permitan relajar, que permitan meditar, que permitan hacer esta conexión cuerpo, mente, emociones, espíritu también si lo queremos llamar, que llevan al final del día a alcanzar una paz interior. ¿No? Como tal cual. Una cosa importante, Damián, también ahí para agregar, es que es importante vivir las emociones que uno tiene que vivir, ¿no? No en cualquier lugar. O sea, si uno está viviendo un duelo y llega a casa y se pone a llorar, hay que llorar, sí, porque uno está en duelo. O sea, lo peor que podemos hacer es tragar y dejar de llorar porque digamos, aprender a soltar las emociones, que un poquito es la bioenergética la que te enseña, y a veces tienen mala prensa, porque hay gente que tiene que soltar enojo y hace cosas como rudas que a otros no les caen bien, pero hay que soltarlas las emociones, y una vez que se sueltan y aparece lo que está detrás, siempre hay bienestar por último. ¿Sí? El malestar está en la emoción contenida, en la emoción guardada por años o por meses o por lo que fuere. Y quiero contestar una pregunta que apareció por ahí del 360 de Alcira. Alcira, tanto las evaluaciones del desempeño como el 360, y sé que voy a decir algo que puede despertar una bomba, están entrando en desuso. Se está dejando de hacer la evaluación del desempeño, las empresas más importantes del mundo no están haciendo más evaluación de desempeño, por ahí cumplen con un proceso escrito, pero han instalado la evaluación día a día, hora a hora, y la evaluación on demand, se valora que el empleado solicite ser evaluado en el momento que necesita recibir un feedback. Y lo otro es el 360, está entrando en dudas porque son las opiniones de otros. Lo mismo que la evaluación del potencial. ¿Qué gerente, ingeniero químico, un gerente de marketing está listo para evaluar el potencial de nadie? Si nosotros hemos estudiado por años para ser expertos en potencial y todavía nos faltan cosas por saber, ¿cómo puede un pobre señor que estudió marketing evaluar el potencial de sus empleados? Entonces también las empresas están dudando de lo que están haciendo con el potencial. El 360, la evaluación del desempeño y el potencial están en crisis en las empresas. Sí, yo sé especialmente lo que es evaluación de desempeño, como que se está revisando esas prácticas y qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y los 360, lo que yo estoy viendo más en procesos de coaching específicamente, más cualitativos que cuantitativos. Claro, exacto. En vez de buscar números, buscan información que le pueda ser de utilidad a la persona. Entonces yo muchas veces, si vamos a tener a alguien que va a hablar sobre los procesos de 360 grados, Rosa Belzer, que trabaja para el Center for Creative Leadership en San Diego, Estados Unidos, va a hacer una presentación sobre 360 grados y cómo lo usan en el Center for Creative Leadership, va a ser una de las presentaciones del Congreso.
y el tema que hay valor, en todo caso, ahí tiene que ver con el poder desarrollar conciencia de qué puede ser que no estemos viendo. Y en el trabajo con nuestros colegas, el 360 puede brindar nuevas conciencias. Cristina, ¿te puedo pedir si podés detener y compartir la Sí. screen? Así nos vemos todos. Lo que va a venir el próximo. Muchas gracias. Eso. Fíjate que también hay un comentario que hizo Oriol Tran. Fíjate sobre cómo intervienen los gerentes de recursos humanos con empleados a tiempo completo, que además son cuidadores, tutores de adultos mayores, enfermos, encamados, deshabilitados, etc. Bueno, entonces son muchos de los claro, bueno, justamente trabajo con una clínica, ¿no? Yo trabajo con el Hospital Británico acá en Argentina hace ya unos 5 años en gestión del estrés y las emociones con enfermeros, cuidadores, médicos, sí, claro que es un trabajo hermoso. Claro que es un trabajo y gracias a Dios esta clínica, bueno, lo hace para su gente, pero bueno, ojalá lo hicieran todos, ¿no? Los cuidadores necesitan mucho por el tema del trauma vicario, ¿verdad? O sea, ellos están expuestos constantemente a la vida y la muerte, constantemente a situaciones muy riesgosas y están siendo, por lo menos en Argentina, tengo entendido que en algunos otros países también, están siendo bastante acosados por la gente. Entonces, si el familiar empeoró, van y amenazan al enfermero con que les van a hacer un juicio, y los enfermeros están recibiendo por lo menos 3 veces por semana una amenaza de demandas, de juicios, así que sí, el tema de la gestión del estrés y las emociones en el ambiente de los cuidadores, de los médicos, de las enfermeras, no es casualidad que mueren en promedio 10 años antes que todos nosotros. Bueno. Algunas palabras para ir terminando, Cristina, y voy a comentar un poquito sobre las próximas actividades que van a haber. Dale. ¿Qué te gustaría para cerrar? Nada, mil gracias, divinas las preguntas, me encantó el interés y todo lo que preguntaron. Tienen mi email, si quieren leer sobre algunos temas, me preguntan, si conozco libros se los digo, dicen que sé de muchos libros, por ahí está José que da fe. Y lo mismo, bueno, ya les quedé en averiguar Colombia, Perú, Argentina y México, terapeutas. Doy fe, dice ahí José. Sí. Así que bueno, nada, si les interesan los temas, me piden información y vemos dónde la pueden adquirir. Ecuador también, ahí vamos. Sí, gracias a Dios estamos todos en red, estos 15 países en los que trabajamos, funciona. Es linda la red. Gracias, Cristina, por la presentación. A vos, Damián. Para todos. Y lo que quería hacer ahora, antes de despedirnos, es brevemente compartir cuáles son las actividades que vamos a tener para la conferencia. Como para los que llegaron unos minutitos más tarde, vamos a tener la inscripción, está abierta hasta fin de mes con un descuento a 230 a partir de fin de mes, del 31 de septiembre, por octubre y noviembre va a ser el precio final, que es $250. Así que aprovechen el descuento. El programa son el 9 al 12 de noviembre. Hay varios Master Certified Coach que van a estar presentando y algunas personas muy destacadas dentro del ámbito del coaching, como ser Fernando Flores, Elena Espinal, Fred Kaufman, va a estar también Leonardo Wok, Laura Fierro, Fernando Sensford, le estaba comentando Rosa Belzer que va a hablar de los 360 grados, el coaching ejecutivo, a Nancy Tilly, tema de inteligencia cultural, y Yari Quinteros y Lidia Muravé para cerrar el congreso. Van a ser algunos de los presentadores que nos van a estar acompañando. Hoy tuvimos la presentación de Cristina, la próxima es con Adriana Rodríguez, que va a hablar sobre cómo acompañar mediante el coaching la transición en un puesto gerencial a un nivel directivo. Va a presentar un caso, así que no se pierdan la presentación de Adriana Rodríguez de México. Ahí tienen el Zoom, el ID para ingresar, si lo quieren anotar, para tenerlo a mano, es 447-417-142. De todas maneras, toda esta información está en nuestro website, congresovirtualcoaching.com. Y después, el 27 de septiembre, va a estar Tani Sturridge, que va a hablar sobre decisiones de empresas, también presentando un caso. Y finalmente, Alex Pascal el 11 de octubre
que va a hablar sobre tecnología, y el 29 de octubre Sandra Guterman, que va a hablar sobre otro caso de coaching ejecutivo. Así que estas son las presentaciones que van a venir, son todas gratuitas, para los que todavía no se anotaron al Congreso, y si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con nosotros, y quería agradecerles muchísimo su participación. Vamos a bajar esta presentación, la presentación de Ariel, a nuestra website, para que puedan tener acceder y verla más tarde para los que estén interesados. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y será hasta la próxima sesión. Gracias, Damián. Gracias por la invitación, gracias a todos. Y gracias a ti, Cristina, por estar con nosotros, por acompañarnos y por ser parte de esta actividad, de este primer congreso en español de coaching ejecutivo. Saludos para todos. Un placer. Abrazos.